Bienvenida, Pilar. Hola. Muchísimas gracias por dedicarnos este rato. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción, pero después, si quieres, te introduces tú. Vale, muy bien. Pilar ¿Me Feito. oye bien? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien, estupendo. Porque hasta donde yo sé, Pilar, eres psicoterapeuta y pedagoga y también trabajas con constelaciones familiares. Sí, soy miembro didacta de la Asociación Española de Constelaciones Familiares. Sí, Y constelo. sí, yo llevo pues unos cuantos meses ya haciendo sesiones contigo y bueno, para mí en este momento de mi vida podría decir que eres una maestra. ¡Yujú! Entonces, Ojalá, ojalá. este encuentro, bueno, no sé si quieres tú introducirte un poquito más. Bueno, añadiría que mi formación de origen es la pedagogía, que cuando terminé pedagogía sentía que tenía que definir por dónde iba a ir mi camino, que no sentía que tuviera que estar en el mundo de la escuela, por ejemplo. Y entonces el mundo de las organizaciones me abrió la puerta y esa fue mi primera entrada al mundo laboral, creando grupos de formación en ámbitos privados, en ámbitos públicos, en el ámbito de las relaciones humanas y de los conflictos organizacionales y todo eso. Cuando estoy hablando del año 83, o sea que son muchos, muchos años ya. Y luego poco a poco pues el gusanillo del autoconocimiento, de la autoconsciencia, pues me llevó a profundizar mucho en modelos de psicoterapia, hasta que comprendí que era mi camino y entonces pues fui cogiendo acreditaciones hasta que en este momento pues soy psicoterapeuta reconocida por la FEAP, que es la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas. Y ahí me siento cómoda, aunque sigo alternando con formación y, bueno, un poco en varios sitios. Eso diría. Genial. Pues bueno, este encuentro surgió porque el otro día te llamé para hablar de otra cosa que no tenía nada que ver y terminamos hablando de mujeres, Mujeres, de la psique femenina, de Jung. de Jung, de Carl Jung, de las psicoanalistas jungianas, Exacto, de los arquetipos. eso es. Y es en esa parte del inconsciente donde yo siento que tú has aparecido en mi vida para enseñarme a mí muchas cosas. Ojalá. Fue Y muy divertido porque ahí fue donde tú dijiste, ¡ay, tenemos que grabar algo de esto! Y yo dije, vale. Y luego me he arrepentido unas cuantas veces, pero sí, un no, compromiso, no. un compromiso. Surgió esa necesidad, bueno, porque ya sabes que yo estoy compartiendo todas las semanas entrevistas a gente que considero que puede aportar valor o puede ayudar a la vida de las mujeres. Y yo recuerdo la primera vez que leí, que creo que te lo comenté, el libro de Mujeres que corren con los lobos, que estaba embarazada de mi primer hijo, es decir, hace 15 años, y recuerdo que no entendí absolutamente nada del libro. Y creo que sabemos muy poco de nuestra psique como mujeres y por eso sentí que es muy importante compartirlo. Sí, como fue importante lo que hizo Ayi Ping con la Estes, que ella era psicoanalista junguiana y formaba ya parte de ese grupo de mujeres que yo le llamo de anchas caderas, ¿no? Puestas en el mundo con las piernas bien plantadas en el suelo, que comprendían que de la psicología femenina el psicoanálisis se había encargado poco en realidad. Uh-huh. Y entonces ella, junto con un grupo grande de investigadoras, fueron explorando los cuentos, porque los cuentos son la manifestación del inconsciente colectivo de la humanidad. Y así que fueron recopilando los cuentos y las historias tradicionales que dan algunos mensajes a las niñas y a las mujeres para que no pierdan el alma en un mundo donde se valora lo masculino, tanto en hombres como en mujeres. Eso Así es. empezó, yo creo, nuestra conversación. Claro, claro. Y esa es la parte que me encantaría que nos contaras un poco más, porque, bueno, aparte que lo explicas muy bien, lo tienes muy, muy interiorizado y para mí en este momento de mi vida tiene mucho valor. Sí.
Yo recuerdo que en ese momento, claro, es que puedo recordar la conversación porque creo que fui compartiendo contigo lo que había sido mi propio proceso también, ¿no? A lo largo de los años, que ahora ya son muchos años. Entonces, eso creo que lo asocié y además vuelvo a asociarlo ahora con un poco la comprensión de lo femenino, que es diferente de las mujeres. Y eso me recordó pues a otra autora a la que valoro mucho, que es Christiane Northrup, que tiene también un libro precioso, pero que ya es ginecóloga, así que es un libro de una mujer ginecóloga para las mujeres. Y escribió un libro que se llama Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer. Y en ese libro yo te comenté, y me sale compartirlo con quien pueda ver este vídeo, que en ese libro miraba a la evolución de la mujer en sus diferentes edades, desde la niña, el descubrimiento del propio cuerpo en la niña, el cuidar eso, el cuidar la primera regla. Ahí ella miraba con mucho respeto el proceso de descubrirse como mujer, ¿no? Y luego ya por las diferentes etapas de cómo cuidar pues ya la madurez sexual o cómo cuidar el climaterio. Y lo que me gustó mucho de ese libro era que ella se autodefinía feminista, perdón, se autodefinía feminista entendiendo el feminismo de una forma bonita, que era... Feminismo es la comprensión de hombres y de mujeres de que lo femenino en nosotros está herido, y lo que está herido tanto en hombres como mujeres es lo femenino. Y reivindicar lo femenino es dar el derecho tanto a los hombres como a las mujeres de conectarse con su vulnerabilidad y de unirse en el mutuo cuidado, y de cuidar lo vulnerable, tanto en la naturaleza, como en los animales, como en los niños. Y me gustó mucho el enfoque, y a eso le llamó feminismo. Y yo dije, pues creo que desde que he leído este libro me meto en el feminismo, como una mirada de respeto a lo femenino en los hombres, lo femenino en las mujeres, que no es ser hombre o mujer, sino conectar con las energías oscuras de la tierra, con las energías del subsuelo. Si lo comparamos con lo masculino, que tanto en hombres como en mujeres sería el cielo, la claridad del sol, lo que en la mitología griega o romana está representada por Zeus, el dios de los cielos, que con su rayo, ¡buah!, que es eficaz y destruye todo obstáculo. Y eso se acompaña con Hades, el dios de los infiernos, donde en el subsuelo están los mayores tesoros, pero uno puede perderse en el subsuelo y enloquecer, ¿no? Entonces, pues ahí creo que fue un poco nuestra conversación, donde fuimos hablando de autoras que estaban aportando algo muy bonito en la comprensión del ser humano, ¿no? Y de nuestra evolución como personas. Sí. Yo creo que eso me sale compartir por el momento. Y ya he hablado de dos arquetipos, ¿no? Lo masculino y lo femenino son arquetipos. Y claro, ¿qué son arquetipos para quien quiera entenderlo? Yo te iba a preguntar, ¿qué es un arquetipo? Bueno, pues ahí me voy a referir un poquito a lo que yo he entendido de lo que me han contado de Jung, que fue un poquito el padre del psicoanálisis junguiano, de hecho, es decir, el que empezó con él, que él entendió que el ser humano habría que entenderlo, no sé si lo dijo exactamente así, pero así lo he entendido yo y así me lo han contado, ¿no?, cuando me he formado en estos temas. Es entender que cada ser humano es un iceberg flotando en el océano. Así que cada individuo es un iceberg. Y en ese iceberg pues está la puntita de arriba, que sería un 1%, que sería nuestra mente consciente, nuestro yo consciente y nuestro yo racional, al que le damos tanto valor y tanto poder. Y hay que dárselo porque es un poquito el jinete que monta un caballo, ¿no? Pero
eso no es más que el 1% de nosotros, es muy poquito. Y desde luego ahí no está la causa, ni de lo que sentimos, ni de lo que pensamos, ni de lo que hacemos. Ahí está lo que nos permite notarlo, tener autoconciencia. Pero todo el 99% restante está bajo el agua. Y a eso le llamó Jung el inconsciente individual. Toda la parte de programas que hay en mí, vivencias que hay en mí, tanto para bien como para mal, que en las buenas vivencias sale fuerza y confianza para la vida, pero de las vivencias dolorosas, sobre todo si no hemos podido mirarlas ni integrarlas, pues hay también miedo a la vida, ¿no? Entonces, pero ese es el iceberg, lo de abajo. Pero ahí todavía no están los arquetipos, sino que Jung dijo, cada individuo es un iceberg flotando en el agua, pero el inconsciente colectivo es ese agua, el océano donde todos estamos flotando. Y en ese océano está toda la sabiduría de la especie humana, desde la primera hasta la última, como si fuera un enorme ordenador que lo guarda todo. Y ahí es donde están los arquetipos. Y entonces, claro, ¿qué podemos entender para entender lo que son los arquetipos? Habría que entender un ordenador que tiene un sistema operativo y luego tiene unos programas metidos. Unos programas que pueden ser para oír música, programas que pueden ser para hacer cálculo, virus, programas tóxicos. Entonces, para Jung, los arquetipos eran los programas propios de la especie humana, que se ponen en marcha cuando en la puntita de arriba del iceberg, el entorno, es como que llega a un determinado ciclo de la vida. Por ejemplo, cuando la niña o el niño llegan a un ciclo en el que por edad su organismo ya se prepara para el encuentro amoroso con el otro, no se lo tiene que contar nadie, nadie le tiene que dar clases. Se activa el arquetipo del amante, por ejemplo. Y el niño empieza a preguntarse si será querido por alguien o no lo será, si podrá, si no podrá. Entonces es que ese programa se ha activado. Y una vez que el programa está activado, hay que manejarse con él. ¿Por qué? Porque cada programa o cada arquetipo sería como un caballo brioso que el niño o la niña tiene que aprender a montar y a que no le tire del caballo, ¿no? Entonces, Jung lo que planteó fue que en todos los pueblos de la Tierra, los símbolos, como las historias de los dioses en Grecia o los cuentos de hadas, que en todos ellos lo que hay de una manera simbólica es la descripción de esos arquetipos o programas que están en la sabiduría humana. Por eso los encontramos representados de una manera u otra en todos los pueblos de la Tierra y en todos los tiempos. Por ejemplo, el árbol como símbolo de enraizar, de echar raíces, de echar frutos, pero que es cortado si no produce nada, por ejemplo, ¿no? O el héroe que se sacrifica y muere por una trágica historia, da amor y a cambio pierde la vida, ¿no? Así que esas historias que en los cuentos y en las mitologías se ven, Jung decía, y luego también las psicoanalistas junguianas, en esas historias hay una forma de poner en orden en ese gran océano que nos influye, ponerlo en orden en nuestro inconsciente individual para fluir en la vida con la fuerza de los arquetipos y no caernos en la vida porque los arquetipos pueden estar en las mazmorras de nuestro castillo. Y eso da pie pues, a toda una comprensión de la psicoterapia, más bien el utilizar el hemisferio derecho para a partir de las historias y los símbolos, pues en la propia persona van aflorando también recuerdos y energías y fuerzas para vivir. Es una manera muy bella de acceder al mundo interior. Ajá. Eso me sale. ¿Y hay 12 arquetipos o más? Depende. El de Jung, lo que yo tengo entendido era que era un astrólogo o sea, que estudió mucho el campo de la astrología, porque ahí encontró que de nuevo los símbolos, por ejemplo, del planeta Marte o de Venus
Pues que eso que la cultura tradicional asignaba a la astrología era una descripción en realidad de los arquetipos del inconsciente humano. Entonces, luego ya él resaltó los que consideraba más importantes para entender los trastornos de la psique, como el más importante para él era la sombra, por ejemplo. La sombra es nuestra parte mala. En toda hay un arquetipo de la maldad, del gusto por hacer mal, que es la sombra, o el demonio, o en cada cultura le llaman de una manera, ¿no? Y Jung decía, es un arquetipo muy importante, porque si no se activara en nosotros, no saldríamos de la inocencia de un bebé, que no se le ocurre pensar que se vaya a encontrar maldad. Es como si pones un cachorrito, no sé, de leoncito en la selva, y el leoncito no tuviera una reacción inmediata ante lo desconocido y grande, que se lo puede comer. Pues el leoncito iría como, ay, 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 aquí estoy, ¿no? Pero el leoncito ya tiene su arquetipo de sombra también, y eso le pone en alerta y le permite desconfiar de lo que aparentemente resulta apetecible, pero a lo mejor no lo es, ¿no? Entonces, en nuestra cultura hemos aprendido a negar algunos de los arquetipos que sin embargo están en nuestra especie, como la capacidad de matar o el guerrero. Y el guerrero es el que, llegado el caso, si tiene que dejar la comodidad de su espacio y tiene que salir a defender el territorio, pues lo hace y frena a las fuerzas invasoras. Pero si solamente valoramos la paz y solo valoramos los buenos sentimientos, entonces al guerrero lo tenemos en la mazmorra, seamos hombres o mujeres, ¿eh? Pero el guerrero es energía masculina. Entonces, si lo tenemos en la mazmorra, se está pudriendo ahí. Y luego, a la hora de defender territorios, no tenemos a qué recurrir, lo tenemos exiliado. Así que el enfoque del trabajo con arquetipos es un enfoque de liberar y dar un sitio. Si nuestra personalidad fuera como un gran castillo con muchas habitaciones nobles, pues darle a cada arquetipo su sitio, aunque conlleve los aspectos negativos, ¿no? De la violencia, pero que estén en las nobles habitaciones para que no se pudran y puedan trabajar al servicio del reino. En lugar de hacer una criba en las habitaciones nobles solo los que son políticamente correctos y todos los demás a la mazmorra, ¿no? Pues mientras más tengamos en la mazmorra, más débiles estamos para vivir. Y luego hay diferentes herramientas, está Samplay Therapy, que es el trabajo con caja de arena, que son miniaturas, pero también está mediante el dibujo, mediante los sueños, mediante el ensueño, hay muchas maneras de descubrir cuáles son los arquetipos, quieres decir. De liberar y desbloquear el bloqueo que podamos tener por no poder afrontar o ir más allá de un determinado arquetipo, ¿no? Quizás si cuando yo era pequeña nací y desgraciadamente me resbalé de los brazos de la comadrona y mi primera experiencia en la vida fue un golpetazo enorme, pues vete a saber si luego a la hora de sacar la fuerza, pues ahí está un poco envuelta en un complejo que se dice, ¿no? Bloqueada, y entonces a lo mejor el guerrero tiene dificultad para salir, el loco, que es el que se atreve a dar saltos cuánticos en la vida, pues a lo mejor no se atreve a dar saltos, pues porque es como si hubiera un encogimiento, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo, yo diría que como otro cualquiera, de acceso al mundo interior o a la persona interior, pero el objetivo siempre es el mismo, la autoconsciencia y el poder decir sí a nuestra vida tal como es, pero a vivirla con la mayor cantidad de recursos posibles. Esto es más o menos, el objetivo. para contar. Algo así. Y es muy interesante, la verdad. Estas cosas nos deberían enseñar en el colegio. Es bonito el trabajo. Yo cuando en consulta recibo a niños o a niñas o a chicos o chicas, tengo
En la técnica que se llama caja de arena o sample therapy, pues hay cientos de miniaturas que representan arquetipos. Hay personajes de películas, hay dragones, hay esqueletos, y entonces las personas cogen aquellos que llaman su atención, y tengo una caja de arena pintada de azul por dentro, donde pueden dar un espacio a lo que yo sé que son símbolos de arquetipos, pero no hace falta que ellos conozcan nada de psicología junguiana. Entran en una especie de concentración y ahí montan sus peleas y descubren quién está excluido y le dan un sitio, ¿no? Y luego resulta que su mundo interno está más, como si estuviera más ajustado, y eso les permitiera estar mejor integrados en clase. Es un trabajo bonito de hacer, porque también de quien está acompañando no requiere una gran directividad de yo tengo que saber lo que te pasa a ti, sino que a veces sacando unas láminas dibujadas donde aparecen colores o formas, también es como si se pusiera en marcha la potencia creadora y autosanadora que tiene la persona cuando le damos un espacio para, me sale decir, incluso para la belleza, ¿no? Para hacer arte con las manos, para construir algo con las manos. Y bueno, pues es un modelo que enriquece mucho otros que son pues más tradicionales, bueno, o más instaurados en este momento, como utilizar solo la palabra y por qué tú crees que haces lo que haces, ensaya varias veces hacerlo de otra manera. Complementa muy bien ese enfoque más de lo conductual o de lo cognitivo-conductual que se llama, y abre más un espacio al mundo del sueño, a la riqueza de que el propio inconsciente, al encontrar una vía de expresión, puede poner orden con los símbolos allá donde el intelecto pues a lo mejor no llega, ¿no? Es una forma bonita de trabajar y muy acorde con lo femenino. Claro. En la comprensión del ser humano. Es un poco, yo no sé. Genial. Si te surge algo más o... Sí, no, sí, igual podemos cerrar un poco hablando de... Has comentado que a medida que avanza la vida, ¿no? Ciertos arquetipos van asomando. Sí. Como hablamos a mujeres de mi edad, más o menos, entre 30 y 40, sí. ¿Qué nos pasa a ese nivel a las mujeres en estas edades? Ni idea. No tengo ni la menor idea. Que tenéis esas edades, pero sí que a mí ahora sí que me sale compartir una imagen que creo que es muy bonita, y aunque no venga exactamente ni de los arquetipos ni de lo femenino, yo creo que es importante que las mujeres sepamos que en la vida hay unas etapas de la conciencia en realidad. Sí. Unas etapas de la autoconsciencia. Y a mí me sirve mucho, y esto lo he sacado de un psicoterapeuta que ya tiene 70 y muchos años y no hace específicamente una psicología femenina, pero sí hace una psicología del alma. Y el alma tiene un componente también de lo femenino. Y él dice que atravesamos 7 etapas. Él se llama Wilfred Nelles y tiene un libro que se llama La vida no tiene marcha atrás. Y me parece bastante importante que las mujeres sepamos que la vida no tiene marcha atrás y que solo tiene una posibilidad, que es la marcha adelante. Y entonces me gusta entender la vida como si al nacer una persona lo que hace es entrar en un tren que tiene 7 vagones. Y el hecho de vivir es ir avanzando de vagón en vagón, porque en cada vagón estamos preparadas para percibir la vida con un nivel de conciencia más elevado. Y esos 7 niveles, si tú me dejas, yo te cuento los 7 vagones, porque son fáciles de recordar. Perfecto. Te iba a preguntar por la historia del tren, porque ya me la habías contado y me parece... Claro, pues te la cuento, porque es bastante bonita, porque...
Hay una fantasía, yo creo, que, o por lo menos yo la tengo y la encuentro muchas veces cuando acompaño a personas en procesos personales, y es que tenemos la fantasía de que vivir es ir en un tren donde se supone que tienen que entrar otras personas. Pero yo tengo la impresión de que todo lo que ocurre en la vida ocurre dentro del tren en el que estamos metidos cada uno. Y por la ventanilla vamos encontrando que por esa ventanilla hay otro tren y justo veo al otro lado a alguien. Y ese alguien, entonces, puede parecer que está en mi mismo tren, pero es como que cada individuo tiene los raíles y por esos raíles va su tren. Y cuando estamos hablando de sanar o estamos hablando de integrar la personalidad, no es exactamente cómo conseguir que este vagón de tren del de al lado esté siempre conmigo, sino más bien es entender que cada uno está evolucionando dentro de su propio tren y que las vías están trazadas de una manera maravillosa, porque las ha trazado la sabiduría de la vida. Y entonces a veces hace que dos trenes, haga uno de ellos, haga un brusco giro así. Y es que si las vías hacían eso, el tren se va a separar. Luego, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, que es bastante importante ver en qué etapa del tren estoy y compararla con la que también por la edad podría estar, ¿no? Y eso son las etapas de la vida. El primer vagón del tren en el que entramos le voy a llamar nacimiento. Nacimiento, perdón, no, me estoy equivocando, es el segundo. El primero es todo el tiempo de gestación, que aunque en nuestro tiempo son solo 9 meses, más o menos, en realidad todos los cambios que experimenta el cuerpo del bebé, desde que no es más que 4 células, hasta que de pronto es un bebé ya listo para salir, ahí nunca a lo largo de la vida se va a dar tanto cambio. Así que hay todo un proceso de evolución ahí del que no guardamos recuerdo, porque es el primer vagón. Y en el primer vagón toda la vivencia es tener la sensación de que estamos dentro de algo que nos envuelve, que es la madre, ¿no? Y el bebé está ahí dentro, que todas sus necesidades son satisfechas por el cordón umbilical, pero que la fusión es enorme y no hay diferenciación para el bebé entre dónde acabo yo y dónde empieza el otro. Y ese vagón termina con un morimiento y un nacimiento, porque ese paso del tren al siguiente vagón, que sería el segundo, es muy... es decir adiós a un medio acuático donde nada me falta, a un medio aéreo donde de repente todo es diferente, ¿no? El segundo vagón es el vagón que va desde que nacemos hasta que tenemos ya... Bueno, es que hay personas que aunque tengan 70 años pueden no haber salido de ese vagón. Así que primero voy a describirlo. Ese vagón se llama el vagón de la tribu, el vagón del clan. Entonces ahí, la personita que somos, nos sentimos muy pequeñitos, mirando a todos los grandes que están en mi... O sea, pues está mi madre, está mi padre, están los abuelos, los vecinos mayores, están los profesores, pero el bebé los ve como que son un todo grande y muy sostenedor, y el bebé lo que quiere es pertenecer. Pertenecer. No hacer nada que pueda poner en peligro su pertenencia. Así que rápidamente con su cerebrito va asumiendo cuáles son las reglas de este clan, que pueden ser verdaderas o no, pero son las que le entienden, ¿no? Claro. Pero cuáles son las reglas, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y cuando estamos en esa etapa, seamos niñas o niños, ¿no? Pero lo que vivimos es cuál es mi rol, cuál es mi identidad, cómo se supone que tiene que comportarse una mujer, cómo se supone que tiene que comportarse un hombre, qué es una buena madre, qué es una mala madre. Pero todo es como muy rígido, porque el niño lo ve todo como cualquier cosa que haga, que decepcione, puede poner en peligro mi pertenencia, porque para el niño las únicas personas son las de ese clan. El resto del mundo no son personas, son cosas, pero y lo único que quiere es, yo quiero ser aceptado aquí, quiero hacer, así que hay como mi yo no importa tanto, lo que importa es ese nosotros cuando vosotros me aceptáis. Ahí hay mucha gente que no sale y hay muchas culturas que no han salido del segundo vagón
pues está el nazismo, las ideologías, las religiones dogmáticas. Tienes que ser aceptado, porque si no, eres excomulgado, ¿no? Claro. Por fortuna, ya por los 14 o los 15 años se despiertan los arquetipos de la juventud. Y eso es una llamada a entrar en el tercer vagón. Si el primer vagón sería el chakra de raíz, el segundo vagón sería el del vientre, pero el tercero es el del ombligo, el chakra del yo, de la afirmación. Yo te percibo que no te mueves, no sé si me estás oyendo. ¿Te llega mi voz? Sí, sí. Sí, fenomenal. Sí, sí. Entonces, ahí es donde por lo menos muchas mujeres, desde luego mujeres de mi generación, es un paso que tenemos que dar y que seguro que no hemos dado. O sea, yo no sé qué pasa con la vuestra, pero sí sé qué pasa con la mía. El del yo. Claro. El del yo, lo que le ocurre al niño es que dice de pronto, a ver, vamos a ver. Es verdad que provengo de vosotros, es verdad que sois mi clan, es verdad que sois mi tribu, pero no sois mis dueños. Y en el tercer vagón se activan los arquetipos del ego. Y el ego es necesario para el desarrollo de la autoconciencia. No, está muy denostado el ego, es como, eso es ego y hay que quitar. Mira, ¿cómo vas a quitar algo que ni siquiera lo tienes? Claro. Solo faltaría, ¿no? El ego es la autoafirmación que hace el adolescente y que lo hace hasta muchas veces el adulto joven, ¿eh? Pero es el decir, vamos a ver, clan, tribu, religión, identidad, todas las cosas que he vivido como dogma, vamos a ver, no sé todavía ni quién soy ni qué voy a hacer, pero sí sé que no soy como vosotros y que no voy a repetir vuestra historia. Así que en el tercer vagón está lo que llamaríamos la adolescencia, pero mucho más que la adolescencia, es la formación del ego, es la formación de un yo que se siente llamado por la vida para hacer algo diferente, para no repetir los caminos trillados. Claro, moverse, cada vagón no son 2 centímetros, cada vagón son años y años, ¿eh? No es lo mismo estar al principio del tercer vagón que al final. Claro. Pero al principio del tercer vagón hay mucha rabia, me siento engañada, me siento como si hubiera sido un autómata que he seguido dogmas, ¿no? Así que hay una de no sé qué soy, pero sé que no quiero nada de lo que hay aquí. Y ahí podemos encontrar la reivindicación también del ser mujer y del ser hombre y de no tener que repetir los esquemas y los modelos que han hecho otros, ¿no? Claro. Así que es un tiempo que empieza con mucha rabia y es un tiempo que empieza con mucho miedo y sigue con mucho miedo. Pero ¿cuál es el miedo ahora? Es el miedo de que en realidad no sé lo que quiero. No sé lo que quiero y miro por la ventanilla y no veo el camino claro porque no hay caminos hechos. Así que es un miedo y también es una dependencia de iguales, ¿no? Estoy en que me encuentro con otros que parece que coinciden conmigo en la edad, pero ahí ya eso no me da seguridad como me daba mi clan. Ahora es la cuadrilla. Y en la cuadrilla se me acepta o no se me acepta, pero ahí aparecen todos mis complejos también y mis temores y es un tiempo escabroso, ¿no? Para la paz interior, que se llama. Y sin embargo es muy autoafirmativo, es muy del yo, pero yo llevado a las tripas, yo en mis tripas, ¿no? Si se acepta ese, y eso en la cultura patriarcal se acepta más en lo masculino que en lo femenino. Es decir, tanto a chicos como a chicas, mientras tengan claros que van a ser médicos, ingenieros, lo que sea, pero que lo tengan claro. Es decir, lo masculino está más aceptado, Ya. pero lo femenino del solo sé que no sé, solo sé lo que no quiero, eso no está tan aceptado. No. Y entonces el paso por esa etapa es muy fácil quedarse estancado en la rebeldía sin más, en el egocentrismo sin más, en el yo tengo justificación para todo lo mío y es el mundo el que no me entiende, ¿no? Entonces, pero el paso del tiempo va haciendo que eso que estaría, si utilizáramos el sistema de los chakras, es como si la energía estuviera en el ombligo, ¿no? Detrás del ombligo.
llega un momento en que cuando uno va avanzando por el tren, es decir, que va cogiendo años, uno o una, se va abriendo de forma natural el agotamiento del ego, que se llama. Y estoy cansada de no oírme más que a mí misma dentro de mi cabeza. Estoy cansada de no sentirme más que a mí misma. Estoy cansada de reivindicarme continuamente, autojustificándome lo que hago y lo que dejo de hacer. Estoy cansada de todo eso. Ese cansancio es el morimiento de la etapa 3 o del vagón 3, porque va a abrir el cuarto lo voy a llevar a otro concepto del nosotros, porque en la tribu, en el vagón 2, la tribu era un gran vosotros, un pequeño yo, de por favor, dejarme entrar, pero en el cuarto vagón se llama ya el vagón del corazón, y no es el vagón del sentimiento, ¿eh? Es el vagón muchas veces de la benevolencia, conmigo mismo. Es la comprensión que es casi orgánica, es decir, se activan los arquetipos del amor, se activan los arquetipos de la madre, el padre, los arquetipos de todos los que indican el trabajo, ¿no? El abrazar un proyecto y comprometerse, el curar las propias heridas, el ser benevolente con el propio cansancio. Pero ya en el otro se ve que hay un corazón igual que el mío, que hay un ser humano que también padece como yo padezco. Así que se va generando un estado de hermandad. Y el cuarto vagón dura muchos años. Dura todos los años en los que mi propio cuerpo tiene todavía fuerza para la acción, fuerza para hacer proyectos, pero ya es un compromiso no desde el ego, de logro esto, logro lo otro, sino qué de cosas voy aprendiendo o qué gozo cuando a través de mí veo que ocurren cosas, ¿no? Se va dando un paisaje de la vida que es mucho más amplio. Y ahí es donde empiezan a surgir los valores de lo femenino, tanto en hombres como en mujeres. Porque se van desarrollando los valores de la paciencia, los valores del saber esperar, los valores del sé que no sé, pero confío en que cuando tenga que ver el túnel que veo ahora por la ventanilla, pues ya se aclarará y veré algún paisaje. Bueno, no sé, pero tampoco ese vagón es el último vagón. El último vagón no está todavía ahí, está el quinto. El quinto subiríamos aquí, que coincide con el climaterio muchas veces en las mujeres y también en la pérdida de vitalidad de la libido en los hombres, que pueden asumirla y continuar aprendiendo o pueden buscarse una pareja jovencísima para, es como reactivarse otra vez al vagón anterior, ¿no? Pero es una etapa donde el cuerpo verdaderamente empieza a decirnos y a recordarnos que no vamos a estar siempre en este tren en el que estamos metidos. Así que es como si se subiera la energía de la autoconciencia a entender la vida como una misión, como algo no de adoctrinar infieles, sino se diría que en esa etapa se empieza a sentir que la vida es un gran coro de voces donde cada voz tiene su timbre, tiene su tono, tiene su partitura, y si lo que yo tengo como dones no lo entrego, pues entonces el gran coro se quedará sin una voz y algo faltará. Y eso es emocionante. Así que ahí va apareciendo el sentido de yo me iré, pero hoy plantaré un manzano y quizá otros disfruten. Entonces es una etapa que puede ser bonita, pero si aceptamos también y podemos mirar a la vida como decía Amado Nervo, que decía, vida, tú y yo estamos en paz, porque no me prometiste primaveras eternas. Entonces, bueno, pero eso es lo que se va digiriendo ahí y va apareciendo el deseo de dejar una huella, no tanto de que se me recuerde, sino dejar algo para los que van a estar cuando yo no esté. Y esa es una etapa que puede ser muy larga y muy bonita, que indefectiblemente lleva a la sexta, que estaríamos aquí en el chakra del entrecejo, ¿no? Sí. Y la sexta es una etapa de la clarividencia,
si es que se ha cultivado, porque el cuerpo verdaderamente empieza a dar la lata en cierta manera, porque ya no se puede ir a la velocidad a la que se iba y porque uno casi agradece cada día de, mira, este día lo tengo, ya, no, ya se sabe que se está llegando un poco a los procesos finales, pero es como si al mismo tiempo el mundo interior se fuera haciendo fecundo y uno ya se fuera también despreocupando de que los problemas del mundo que se encarguen los que están para ellos, ¿no? Y luego está el séptimo, que estaría aquí, ¿no? Pero el séptimo le voy a llamar el morimiento. El morimiento es que uno vuelve a percibir el todo del que provino. Y dicen que prepararse para el morimiento es una manera de vivir muy intensamente cada vagón, ¿no? Y el morimiento en realidad se puede dar en cualquier momento, porque la muerte nos acompaña desde las primeras 4 células. Pero sí, bueno, la vida se va dando y los vagones se van atravesando, antes o después uno sabe que va a, a hacer algo que no, inicialmente no tiene por qué recordar lo que es, ¿no? Pero es que es parecido otra vez a salir de un medio y aparecer en otro, ¿no? Y a mí eso me da pistas, porque si dices, bueno, ¿y las de tu edad? ¿Cuáles sois las de tu edad? Que yo no tengo ni idea. Yo sé las de los 60 ahí, que es donde estoy yo, pero ¿tú Claro, por dónde andas? yo tengo O, 43, pues pero el de los 43, el de antes de los 50 es desde luego fuera del 3 y explorando ya el 4 sin dudarlo, sobre todo si ya se han tenido hijos, que a su vez son adolescentes, que probablemente ya hemos experimentado, dado que estamos en el siglo XXI, pues más de una pareja. Entonces es cuando más intensamente se vive el tiempo en el que se vive sí, más y es plenamente, ¿no? donde la urgencia y donde la prisa está más fuerte, porque está la responsabilidad de los que están envejeciendo, que pertenecieron a lo importante para mí en el vagón 2, ¿no? Mi clan, y luego están los que todavía me necesitan porque están a lo mejor en su vagón 3, y ahí es un tiempo que solamente se hace llevadero desde la solidaridad. Ahí es donde se pueden encontrar buenas alianzas desde la complicidad y desde el amor no posesivo. Mm. Pero es un tiempo indudablemente complejo, porque es cuando más conciencia hay también de todo lo que puede salir mal. Y aún no se ha podido entrar en el quinto vagón, mirar atrás y decir, bueno, lo que tenía que hacer ya lo hice. Y ahora es mejor empiezo a mirar al séptimo vagón que está ya ahí, más o menos cerquita, ¿no? O más o menos garante. Así que yo diría que los arquetipos que tendrían que activarse claramente serían los de la maternidad, la paternidad, el uso del poder, el rey y la reina, porque se puede usar para bien o para mal, pero hay que usarlo. Si no se usa en esa etapa, ¿cuándo? No va a haber otra. Es ¿Cuáles son qué hacen los arquetipos del rey y de la reina o qué representan? El rey es el poder de lo masculino y la reina el poder de lo femenino. Tienen la fuerza y la energía de que sus dictámenes han de cumplirse. Así que usan el poder. La reina lo usa más dulcemente, el rey más activamente, pero tienen la conciencia de realeza. Es decir, todos los arquetipos tienen su parte luminosa y su parte sombría. Entonces, cuando yo ya estoy, por ejemplo, dirigiendo un proyecto en el lugar donde trabajo, o tengo verdaderamente bastante poder a la hora de decidir si mis hijos pueden ir a estudiar o no. O sea, si no hay dinero no van y si hay dinero van. Pero ahí es que si no hay una buena combinación de mi poder, entonces desde el vagón 3 y muchas veces desde el vagón 2, ellos pueden usar un poder que no tienen. Entonces, claro que tienen que estar activos el rey y la reina. El asunto es que se lo crean, porque el tiempo de creérmelo es el vagón 3, el del ego. En el vagón 4 ya no hay sitio para creérmelo.
ya se me ha muerto alguien, ya sé que es pasajero, ya sé que hoy tengo cuerpo bonito y luego no. Entonces ya el ego ahí en realidad sobra. Así que el rey y la reina tienen el riesgo de creérselo, de creer que van a tener poder siempre, cuando en realidad el poder es muy pasajero y la revuelta está a la vuelta de la esquina, es decir, que te tiren del trono, bueno, no. Entonces ahí también el rey y la reina tienen que saber dejar el trono cuando ya no es tiempo, ¿no? Así que estamos con el uso de la autoridad, por ejemplo. Es el buen lugar de aprenderlo, es el 4, porque ahí también incluso el poder se ejerce desde una vinculación de que el otro no es de piedra, ni yo tampoco. Claro. Entonces es bonita la inspiración de los arquetipos también cuando lo combinamos con las etapas de la vida, ¿no? Precioso, sí, a mí me parece precioso. Y se podría decir que cada cambio de vagón es como una muerte, ¿no? Sí, es un morir. Es que en realidad muerte, la palabra muerte, es rara, porque no hay una palabra para sustantivar, por ejemplo, el nacimiento. Ya. Nacer es un proceso y la única manera que podemos nombrarlo es con un verbo, nacer. Y el efecto de nacer es el nacimiento. Vale, pues hay otro verbo que se llama morir. Es una acción y su efecto es el morimiento. La muerte como tal es una palabra, pero no describe nada que sea real. Vale. Entonces, entre el nacimiento y el morimiento hay un vagón. Y eso en el libro tibetano de los muertos, por ejemplo, es el bardo. El nacimiento es un bardo, el morimiento es otro bardo, y entre medias estás en un vagón. Y, y es bonito ver la muerte como un proceso, porque si no la convertimos en un sustantivo, podemos ya ir rompiendo los mitos fantasmagóricos de la muerte como algo que te está esperando ahí al final de la vida, como si fuera una cosa. No digo ya si se te acerca, ya es horroroso. Y aprendes a vivirla como un proceso que está a tu lado junto con el proceso de la vida. Y entre el nacimiento y el morimiento, en la vida hay desafíos y en el morimiento un descanso. Entonces ya se empieza también a mirar de otra manera. Y eso hace que en el inconsciente los mecanismos del saber nacer y del saber morir pues se van poniendo mucho más en marcha y no están tan bloqueados, ¿no?, por el miedo. Pero la muerte es otro arquetipo. Es como la guadaña que en una acción corta lo que ya no sirve. Pero no es solo el arquetipo de la muerte. El hecho, el vagón es la puerta de entrada, puerta de salida. Nacimiento, morimiento. Y también esa mirada a la muerte creo que es muy sanador en nuestra cultura. Eso que te iba a decir, porque en nuestra cultura hay como mucho miedo, ¿no?, a la muerte. Se vive de una forma muy diferente. Por ejemplo, yo que he viajado mucho a Bali, los hinduistas celebran y es algo muy diferente, ¿no? Y Sí. aquí creo que es algo que pesa. Y si aquí se celebrara sería para no pasar el duelo, porque el duelo es un mecanismo muy saludable en el que la pena me cura. Claro. ¿De qué me cura? Del echar en falta. Entonces, cuando dos trenes se separan porque los raíles tienen distinto destino, la naturaleza es sabia y activa el duelo. El duelo es un aguijonazo que casi me parte el pecho. Cada vez que recuerdo que esto que estoy haciendo ahora, antes lo hice con la otra persona y que ya no lo haré más. Así que el duelo en realidad no termina en un año, sino cada vez que recuerdo algo que no podré hacer con la persona que sí lo es, pues se activa el mecanismo del duelo, que es como un aguijonazo aquí, que la propia pena hace que yo entre en el lamento. Y cuando puedo expresar el lamento, se activan unas hormonas que hacen que yo entre en el desapego. En el desapego es, cada vez puedo tolerar mejor que no volveré a hacerlo con esa persona
y al mismo tiempo no se ha parado mi vida, ¿no? Mm, Puedo recordar con agradecimiento. Sin mecanismo de duelo no hay forma de aceptar la muerte ni el morirmiento. claro, Ni siquiera se puede celebrar. No se puede hacer nada porque no se quiere doler. claro. Que por eso la tendencia a distraernos, ¿no? Para no pasarlo. Claro, aquí en una cultura que no acepta el duelo, la celebración de la muerte sería una pantomima de riamos, riamos y pasémonoslo bien porque son 3 días. Pero yo creo que donde pueden celebrar el morirmiento se permiten muy bien el duelo, porque una cosa es que celebro que esa persona vivió y que quizá esté en el otro plano, pero luego está la parte de que el que se queda Claro, tiene que ir al banco y a lo mejor hacer temas de banco que antes no hacía, así que se tiene que acostumbrar a mucho nuevo, ¿no? claro. Que menos que echar en falta. Sí, esa parte desde luego. Pero luego lo que yo veo es que en esas otras culturas, cuando esa celebración es más, celebran la vida que la persona que se va ha tenido. Por eso la celebran Sí, con alegría y no con tristeza. sí, pero luego hay muchos momentos Claro, para el lamento. sí, Cuando ya toca en el día a día, claro, que lo que antes de mi vida estaba resuelta con esa persona, es como que estaba estructurada, ¿no? sí, Ahora resulta que tengo hasta que hacer nuevos amigos para poder hacer alguna actividad de ocio, sí, porque ya los que eran no me llenan tanto, me llenaban pues como en pareja, por ejemplo, ¿no? Pero ya yo sola no, ya quiero, necesito otras cosas y esas las tengo que aprender y no sé si llegarán o no, ¿no? Así que la pérdida se puede dar en cualquier vagón del tren. Los niños, por ejemplo, en el segundo vagón, antes de los 3 años no tienen mecanismos para hacer el duelo, cuando se quedan sin padre o sin madre. Y muchas veces es cuando están en el vagón 4 donde entra una tristeza profunda ante la vida, cuando ya el 4 sería para celebrar que el mm, corazón se ha abierto, ¿no? Y ahí justo es cuando se deprimen. Así que eso a veces les lleva a consulta y cuando podemos simbolizar el duelo que no pudieron hacer porque eran pequeños, pues entonces otra vez ya se coge el ritmo, ¿no? En cada etapa se puede dar. Pues muchísimas gracias, me parece tan interesante, tan apasionante. Ha sido un placer. Sí, Ha sido muy agradable hablar contigo, como fue por teléfono, y bueno, cada vez que contactamos, la verdad es que sí, es una alegría sí, poder, sí, pues, poder compartir. claro. Claro, como te estoy mirando a ti, no miro ahí. Sí, si te parece hoy lo podemos dejar aquí, que yo creo que por hoy está fantástico. No, de sobra. Está. Y quizás en otro momento pues podemos volver a hablar. Es divertido. Yo una vez ya que se me han ido los nervios, Claro, me encontraba bastante cómoda. como yo esto lo pongo en el blog y luego la gente puede comentar, pues de repente hay algún tema que les interesa más en concreto y a partir de ahí pues podemos, eh, si te apetece, volver a encontrarnos. Sin duda, no hay, será divertido. Seguro. Pues ¿Vale? muchísimas gracias por estar aquí, Gracias a ti por compartir tu sabiduría. y un abrazo muy grande. Okay. ¿Vale? Adiós. Ahora, a Pilar y a mí nos encantaría escuchar de ti. Tenemos mucha curiosidad por saber qué es lo que más significado ha tenido para ti de todo lo que hemos hablado y cómo puedes poner esa reflexión en acción justo ahora. Déjanos un comentario más abajo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.